en una profecía que dijo Jesús, que es Lucas 17:26, Jesús dice, esos días, vamos a leerlo, serán como fue en los días de Noé. En los días de Noé, así también serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Cuando vean todo esto acelerado, será como los días de Noé. Ahora, estamos viviendo los días de Noé, pero necesitamos que se levanten los Noé de estos días. Yo esta mañana he venido con un espíritu intercesor a clamar para que Dios levante los Noé de estos días. Acá podemos tener 2000 Noé más los miles que están viendo por internet. Ahora, veamos algunas cosas de los días de Noé. Hay algo que me compartió Michael Miller esta semana, que me dijo, ¿de qué vas a predicar en la conferencia? Dije, de los días de Noé. Y me mostró algo de un rabino, una enseñanza que me voló la cabeza y quiero mostrarles. Yo tenía este texto preparado para hoy, Génesis 6:11, porque en los días de Noé había corrupción en la tierra. ¿Cuántos creen que hoy hay corrupción en la tierra? Y había violencia. Dice que la tierra estaba llena de violencia. Pero Michael me mostraba esta semana un rabino mesiánico, un judío mesiánico que hablaba de este texto y mostró la palabra original para violencia. Yo les mandé ahí una captura, no sé si la tenemos, medio informal, pero quiero que lo vean con sus ojos. La palabra violencia que está en la Biblia, ¿sí?, para los días de Noé de Génesis 6:11, miren cuál es la palabra. Jamás, jamás. Literalmente la palabra jamás aparece en la Biblia. Y no una vez, varias veces. Podría darte una enseñanza de esto, pues hiper profético y como una señal muy fuerte. Pero dice, en los días de Noé había jamás en la tierra. No el grupo terrorista, el espíritu que mueve estas dinámicas estaba en la tierra en los días de Noé. Y creen que es casualidad que Jesús dice, los últimos días serán como los días de Noé. Entre otras cosas, verán jamás en la tierra. No estoy hablando, aunque sí también es una señal, el grupo llamado jamás, pero es el espíritu que está moviendo estas cosas. El que tenga oídos para oír, que oiga. No es un juego, mi hermano. Estamos en esos días, ¿sí? Y no quiero irme para ese lado en la prédica, pero después lean Abdías 1:10 y hay otros textos que usa la palabra jamás. Por ejemplo, Abdías 1:10 dice que Esaú tuvo jamás, es la misma palabra, con su hermano. Y es el espíritu antisemita, es el espíritu de matar al pueblo de Dios. Y fíjense que del descendiente de Esaú es Amalek, los amalecitas, y de los amalecitas viene Amán, que quiso exterminar a los judíos. O sea, el mismo espíritu del anticristo que estaba manifiesto en esa temporada, se está manifestando sin precedentes en nuestra temporada. Serán días de violencia, serán días, esos últimos días, dice la Biblia, serán días de confusión. Los días de Noé mezclados con los días de Babilonia espiritual. Apocalipsis 17 y 18 dice esto: estarán en esos días la maldición de los días de Noé, con la maldición de los días de Babel, confusión, con la maldición de los días de Lot, también menciona la palabra que serán los últimos días, inmoralidad sexual. Oh, mi hermano, estamos en esos días, pero quiero decirte que hay un liderazgo despierto, profundo, poderoso para esta hora. Jesús está liderando este tiempo. Hay una generación profética que va a responder a las profecías y al final, como dijo Marcos, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Vamos, si lo crees, dale ese aplauso fuerte al Señor. Ahora, quiero hablarte de este tema, la paciencia de Dios. ¿Qué esperaba Dios en los días de Noé? ¿Y qué espera Dios en nuestros días? 1 Pedro 3:20. Vamos a leer algunos versículos. En los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios, ¿qué hacía Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios? Mientras jamás estaba en la tierra, violencia, mientras pasaban estas dinámicas, dice, cuando Dios, ¿qué dice? Vamos, ¿qué estaba haciendo Dios en los días de Noé? ¿Qué estaba esperando Dios en los días de Noé? Que se construya una habitación 24/7 para atravesar la tormenta venidera. No sé si por qué estás acá.
No sé si entendés por qué Dios te trajo. Te quiero nombrar espiritualmente Noé de esta generación. Ya no es un hombre, ahora es una generación profética que va a construir arca para que la presencia de Dios repose y la tormenta que viene para juzgar la maldición de la tierra traslade a los hijos y las hijas de Dios a la gloria venidera, a la tierra prometida que el Señor tiene para nosotros. ¡Wow! Yo espero que alguien esté agarrando esto. Dios estaba esperando. Miren lo que dice: esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Dios está esperando. ¿Dónde están los constructores de esta generación? En esa cultura, en esa habitación, pocas personas, 8 en total. Miren qué tremenda esta declaración. Se salvaron mediante el agua. Los juicios que vienen a ejecutar un plan de Dios, ahora te lo voy a mostrar, y a frenar al enemigo y a juzgar la maldición. Ese mismo agua que viene a ahogar a muchos va a trasladar a otros. Ese mismo agua que está viniendo sobre la tierra, el mismo momento donde los juicios se derraman para detener la maldición. Dice que mediante el agua, mediante el juicio, los que estén preparados y los que hayan construido habitación van a ser trasladados a las promesas de Dios. Wow. Dios esperaba con paciencia. Ahora, veamos 2 Pedro 3:9, un texto muy conocido y muy mal usado. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con... Vamos a decirlo conmigo, ¿para quién es paciente? ¿Qué esperaba Dios en los días de Noé? A Noé. ¿Qué está esperando Dios en los últimos tiempos? A nosotros. ¿Cuántas veces usamos este texto para decir Dios está esperando que muchos se salven? Y aunque eso es real, según Mateo 24:14, y el evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra, eso es una realidad, no es lo que dice este versículo. Este versículo dice: así como Dios en los días de Noé esperó que Noé construya para que su familia no se pierda, ahora Dios está esperando que una generación de Noé edifique cultura, edifique habitación, edifique lugares para preservar familias y generaciones, para que en las dinámicas venideras, cuando las cintas se aceleren, no tropiecen, no apostaten, no se caigan, sino que tengan metanoia, eso es arrepentimiento, tengan un cambio de mentalidad. La generación de los últimos tiempos necesita un avivamiento de mentalidad para poder estar de pie. En los días de Noé, Dios estaba esperando a Noé. En estos días, Dios nos está esperando a nosotros. Por eso, mi hermano, te lo digo con temor de Dios y sobriedad, no podemos cantar Maranata si no vamos a estar dispuestos a construir un arca que preserve a las generaciones para lo que viene. Dios está esperando con paciencia que se levanten los Noé de estos días.